El gobierno y los transportistas acordaron crear 3 mesas de diálogo para revisar la compensación por la eliminación del subsidio a las gasolinas y otros 2 temas. La jueza Daniela Camacho analizará el pedido de la fiscal Diana Salazar para vincular a la vicepresidenta Verónica Abad al caso Neme. La asamblea será clave en 2 escenarios que podría enfrentar a Abad: el permiso para enjuiciarla penalmente o el trámite de un juicio político, pero las bancadas aún no definen posturas. El Metro de Quito con nuevo gerente, Juan Carlos Parra, deberá solucionar la falta de mantenimiento, la seguridad, la baja cantidad de pasajeros y la extensión de la ruta. Un operativo en 3 ciudades de Manabí llevó a la captura de 12 integrantes de la banda Los Pepes, entre ellos 3 menores de edad. El gigante electrónico Apple firmó una alianza con OpenAI e incorporará la inteligencia artificial en sus teléfonos y tablets. El técnico de la selección ecuatoriana alista cambios en la alineación para enfrentar a Bolivia en su segundo partido amistoso que se jugará en Pensilvania. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar este martes 11 de junio. Hoy el gobierno socializó el mecanismo de compensación por combustibles con gremios de transportistas. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? El gobierno y los transportistas abrirán mesas de diálogo para analizar el plan de eliminación del subsidio de las gasolinas. El gremio pidió que no se firme decreto alguno hasta que culminen todas las conversaciones. Francisco Garcés con los detalles. Los dirigentes de la Confederación de Transporte Terrestre se reunieron con el ministro de Gobierno, Miquel Sensi Contuy, y le pidieron que suspenda la eliminación del subsidio a las gasolinas mientras haya un diálogo abierto. A los transportistas les preocupa que no haya una base de datos de los beneficiarios de la compensación y también no saber si tendrán responsabilidad por el manejo de los fondos que recibirán. Frente a las preocupaciones que hoy le hemos dado a conocer al ministro, a las autoridades, están claros de que todavía requiere alimentar de mayor información para que las decisiones sean certeras y que en el futuro no traiga consecuencias tanto para los que asignan los créditos como para los que reciban. El gobierno instalará al menos 3 mesas de diálogo que deberán estar conformadas hasta el viernes. Una para tratar el sistema de compensación, otra de seguridad para el transporte y una tercera sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Tránsito. Mientras no haya un planteamiento claro, la transportación no puede definitivamente hacer una declaratoria de apoyo o no apoyo. Frente a esto hemos sido claros. Queremos saber cuál es la hoja de ruta frente a los temas compensatorios que tendría la transportación. Los transportistas no están convencidos del mecanismo que el gobierno ha planteado para eliminar el subsidio y ven como opción aplicar la venta a precios diferenciados en las gasolineras. Una de las razones por las que el gobierno planea eliminar el subsidio a los combustibles es que beneficie en su mayor parte a quienes no lo necesitan. Vamos ahora a revisar las cifras de los vehículos que usan gasolina en Ecuador. El 54% del valor del subsidio a la gasolina llega a quienes no lo necesitan, según el gobierno, y por eso se propone eliminarlo. Esta afirmación se sustenta en las cifras de carros particulares, que en el 2022 era de 1,9 millones y que en su mayoría usan gasolina. De esos, el INEC reporta que 800,000 son automóviles, 510,000 son tipos Subo 4x4 y 490,000 son camionetas. Según la información proporcionada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, el subsidio a las gasolinas es inequitativo porque beneficia también a quienes reciben ingresos superiores a $1,809 al mes.
Esa cifra también refleja el INEC, que reportó que en el Ecuador hay 5,2 millones de hogares y de esos el 18% tiene vehículos, sean autos o motos. Pero más de 71.000 hogares tienen 2 vehículos de uso particular y 13.000 tienen 3 vehículos o más, que también se benefician del subsidio a las gasolinas. Esta es una de las razones por las que el gobierno se propone eliminar el subsidio a las gasolinas, que anualmente cuesta $631 millones al presupuesto estatal. La multinacional Gumbor, que se declaró culpable en Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano, entregó $93.6 millones a Ecuador luego de un acuerdo firmado con la Procuraduría. En el juicio que sigue la justicia estadounidense en contra del ex gerente de Comercio Exterior de Petroecuador, Nilsen Arias, Gumbor admitió que entre los años 2012 y 2020 pagó coimas para obtener contratos con la estatal petrolera. Los fondos ya fueron acreditados en la cuenta única del Tesoro Nacional. Caso Nene. Abad en el radar. La fiscal Diana Salazar decidió procesar a la vicepresidenta Verónica Abad y pidió a la Corte Nacional que fije fecha para la audiencia. La vinculación no será por oferta de tráfico de influencias, sino por concusión, delito que permite que le sigan un juicio político en la Asamblea Nacional. De hecho, esta tarde se designó por sorteo a la jueza nacional que estará a cargo de este caso. Jacqueline Rodas informa. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, será procesada por concusión, delito que permite que le sigan un juicio político en la Asamblea. La fiscal Diana Salazar ya pidió a la Corte Nacional que fije fecha y hora para la audiencia en la que vinculará a la segunda mandataria al caso Nene, como se conoce al proceso penal que involucra a su hijo Sebastián Barreiro. También reformulará cargos, ya que el delito original era oferta de tráfico de influencias, y procesará a Daniel Redrobán, quien según versiones rendidas que constan en el expediente, es asesor de Abad y está con ella en Israel, pero no consta como funcionario de la vicepresidencia. La Corte realizó el sorteo la tarde de este martes. La jueza nacional Daniela Camacho es quien tramitará el proceso y atenderá las diligencias de la fiscal Salazar, que en su primer impulso pidió autorización para extraer la información de un teléfono iPhone color negro que pertenece a Romel Pérez, exfuncionario de la vicepresidencia, que acusa a Barreiro de pedirle dinero cada mes a cambio de conservar su trabajo y a Abad de conocer el hecho. Además, este jueves 13 de junio, la fiscal convoca a Abad y a Redrobán para que rindan versión telemática desde la Embajada de Ecuador en Tel Aviv a partir de las 9 de la mañana y da 48 horas al Registro Civil para que envíe la información biométrica de ambos y al Consejo Nacional Electoral para que entregue las credenciales otorgadas a Verónica Abad como vicepresidenta de la República. Y la investigación sobre la vicepresidenta exige la autorización de la Asamblea. Las bancadas se muestran cautas ante esta posibilidad y de hecho anuncian que esperarán las pruebas que presente la Fiscalía. En este caso, Patricio Díaz consultó a los bloques. La decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación a la vicepresidenta Verónica Abad implica que la Asamblea tendrá que autorizar ese proceso y para ello se necesitan 92 votos. Las bancadas toman con cautela el tema y anticipan que tomarán una postura en cuanto se conozcan los detalles de la vinculación de Abad al caso Nene. Incluso el oficialismo es prudente al pronunciarse. Si es que existen los elementos de convicción y un pedido en ese sentido, hay que dar paso a que la justicia haga su trabajo. En ese sentido, apelamos a que se despoje el ámbito politiquero de lo que es estrictamente el derecho y actuemos conforme a la ley. La Revolución Ciudadana también esperará. Esta bancada impulsó, mediante el Grupo Parlamentario de los Derechos de la Mujer, un pedido para que el Pleno respalde que la sucesión presidencial le corresponde a la vicepresidenta. Dicen que ese es otro tema diferente al ámbito judicial. Ellos resaltan las diferencias entre presidente y vicepresidenta. No deben ser utilizadas las instituciones en ningún momento para discernir problemas de índole político que los propios gobernantes, en este caso el presidente y su entorno, no han podido subsanar con la vicepresidenta. Hacia dónde llegan las dificultades, las diferencias y demás no deberían ser un problema que las instituciones del Estado deban resolver. Y de alguna forma esto es lo que esto parece. El Partido Social Cristiano y Construye van por la misma línea de no adelantarse.
somos respetuosos dentro del proceso de investigación y una vez que se den los resultados también nosotros estaremos informando. Obviamente presentarán todo el archivo y el proceso la Fiscalía, nosotros tendremos que analizarla con lupa para ver qué es lo que cabe. Nosotros no podríamos irnos en contra de la ley, lo que quepa con la ley en ese momento. El último antecedente sobre un pedido de este tipo fue el que hizo la Corte Nacional para iniciar un proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass. La Asamblea no alcanzó los 92 votos para aprobarlo, pero tampoco se pronunció sobre negarlo, por lo que quedó en manos del juez del caso. Siguió el proceso por irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Televistazo solicitó una entrevista a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para conocer su opinión sobre la decisión de la fiscal general del Estado de procesarla por el delito de concusión, pero su equipo contestó que ella no va a dar declaraciones de prensa y en estos días, y que si toma otra decisión informará al respecto. Naciones Unidas espera la confirmación tanto de Israel como el grupo Hamas respecto de la aceptación de un plan de paz para Medio Oriente. Ambas partes del conflicto en Gaza han hecho pronunciamientos verbales. Estados Unidos dice que eso es una señal esperanzadora y aunque no se ha declarado un alto al fuego todavía, la comunidad internacional habla ya de un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Luego de 8 meses de guerra en un conflicto que deja más de 37.000 muertos, se intensifican las negociaciones para un acuerdo de paz basado en la propuesta estadounidense del 31 de mayo, que tiene 3 etapas. Primero, un alto al fuego de 6 semanas, la retirada de las tropas israelíes de zonas densamente pobladas y la liberación de algunos rehenes. Luego, un cese permanente de hostilidades y la liberación de todos los secuestrados. Y finalmente, un gran plan de reconstrucción del enclave palestino. Fuentes israelíes señalan que el primer ministro Benjamín Netanyahu está preparado para apoyarla, aunque la posición oficial sigue siendo destruir a Hamas. Y un alto funcionario de ese grupo que se encuentra fuera de la Franja de Gaza aseguró que Hamas acoge con satisfacción el plan de tregua. Sami Abu Suri ha dicho que ahora la administración estadounidense se enfrenta a una verdadera prueba para cumplir con sus compromisos de obligar a la ocupación a poner fin inmediatamente a la guerra en aplicación a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que ayer aprobó un documento que respalda el plan de paz y que hoy realiza con el apoyo de Jordania y Egipto una cumbre internacional para impulsar la ayuda humanitaria a Gaza a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En la cita, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó que la posición de Hamas es esperanzadora, pero aún esperan una respuesta oficial y ofreció otros $400 millones para la reconstrucción de Gaza. Al mismo tiempo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo esta mañana: tenemos que poner fin al horror. Ha llegado la hora de que haya un alto al fuego y una liberación incondicional de los rehenes. La ONU señala también que ahora habrá que ver si las partes aceptan formalmente el acuerdo y si éste se puede implementar, puesto que se necesitan condiciones pacíficas sobre el terreno. Momentos que aumentan la presión tanto sobre Israel como sobre Hamas para poner fin a la guerra. Y uno de los comandantes del grupo Hamas murió en un enfrentamiento con las fuerzas de defensa de Israel en Cisjordania. Mohamed Jaber estaba en un vehículo junto a 3 combatientes en una aldea cerca de Ramallah y agentes israelíes encubiertos los habían rastreado por ser sospechosos de un ataque en un asentamiento judío. El ejército de Israel dijo que les dispararon cuando intentaron atropellarlos. No en efectivo. El alcalde Aquiles Álvarez le hizo un llamado al ministro Juan Carlos Vega para que no afecte las rentas de la ciudad. Luisa María Heredia con el informe. Que no hay una mala relación entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República, asegura Aquiles Álvarez. Dice que en la reunión que tuvieron a inicios de febrero se limaron las asperezas y se dejaron atrás las desavenencias. Resalta que en materia de seguridad, por ejemplo, se ha podido trabajar en conjunto con el gobierno. El plan de seguridad de ellos, después de conversar con la ministra Palencia, se ejecuta encima de una estructura de Segurep, que son camionetas, combustible, personal y
por supuesto, cámaras e inteligencia. Pero reconoce que de parte del Ejecutivo sí hace falta respaldo para el municipio. Cita algunos casos. Para obtener un crédito por $55 millones de la Corporación Andina de Fomento y ejecutar un proyecto de agua potable en Monte Sinaí, que beneficiará a más de 240,000 ciudadanos. Se necesita una garantía soberana que el ministro de Finanzas no le ha entregado. Él debería sentarse y decir, señores, la verdad es que tengo que firmar la garantía soberana, un papel que está en su mesa hace 50 días. Entonces, es un tema de voluntad política. Le llama la atención que el viernes pasado Daniel Noboa haya estado en Salinas, provincia de Santa Elena, entregando precisamente financiamiento para un proyecto de agua potable. Yo no puedo creer que el presidente no quiera que los guayaquileños tengan agua potable. Otro problema es el pago de las rentas. El gobierno le debe a la ciudad de Guayaquil alrededor de $90 millones en lo que va de 2024. Ha ofrecido ponerse al día, pero debido a la falta de liquidez, el 60% de la deuda la pagará con bonos soberanos. Los sueldos no se pagan con bonos. A los contratistas y proveedores no podemos irles pagando con bonos. Estamos conversando con terceros porque el ministro no contesta el teléfono. Ya antes el Cabildo recibió $94 millones en bonos y tuvo que negociar con sus acreedores para los que no resulta atractiva esta forma de pago. Televistazo le pidió un pronunciamiento al Ministerio de Finanzas sobre lo expuesto por el alcalde, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Se definieron los semifinalistas de la Copa Mitad del Mundo de Fútbol Juvenil. Un equipo ecuatoriano está en la etapa decisiva. Teo, por supuesto, con los pormenores del certamen. Sí, Andrea y Juan Carlos, el cuadro de Independiente Juniors accedió a la llave de los 4 mejores, mientras que uno de los planteles favoritos fue eliminado de este torneo. Que ejecutó a campesinos durante actividades de combate a guerrilleros en la década de los 90. La empresa había argumentado que los pagos al grupo irregular fueron a cambio de protección para las plantaciones y los trabajadores, pero el jurado señaló que Chiquita Brands se había involucrado en una actividad peligrosa con una organización catalogada en Estados Unidos como terrorista. Ahora la empresa deberá pagar $38 millones a las familias de 8 personas que fueron asesinadas en un fallo considerado como histórico. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, es declarado culpable de 3 cargos federales por mentir al momento de comprar un revólver en 2018. 2 cargos están relacionados por declarar falsamente que no consumía drogas al momento de la compra, cuando en ese momento luchaba contra la adicción al crack. El tercero fue por la posesión ilegal del arma. Hunter Biden estuvo acompañado de su esposa y la primera dama, Jill Biden, durante el juicio en Delaware. Ahora enfrenta una sentencia de hasta 25 años de prisión y una multa de hasta $750,000. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa con una gira europea de 3 semanas en busca de más apoyo para la defensa ante la invasión de Rusia. Esta tarde dio un discurso ante el Parlamento alemán en Berlín, donde se realiza la Conferencia para la Recuperación de Ucrania, un evento de 2 días para consolidar ayudas financieras, tanto para armas como para equipos y el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica ante la destrucción de la infraestructura energética con los ataques recientes. Zelensky acudirá también a la cita de G7 en Italia y luego a la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se realizará en Suiza. Una escuela de Massachusetts en Estados Unidos graduó 24 pares de mellizos y gemelos. El inusual número sorprende incluso a sus estudiantes, que ven como algo divertido la cantidad de hermanos que hay en la promoción. Algunos son idénticos, otros tienen estilos diferentes, pero igual son muchos hermanos estudiando juntos. Así es la promoción de 8º grado de la escuela Pollard en la comunidad de Needham, Massachusetts. En total son 454 estudiantes y entre ellos están 24 pares de mellizos. Es una locura ver cuántos hay, dicen sus compañeros. Para ellos es una situación divertida. Cuentan que las bromas de hacerse pasar el uno por el otro se multiplican cuando son tantos gemelos. Cambiamos de clase para el Día de los Inocentes y funcionó perfecto, dice este joven. ¿Por qué hay tantos mellizos en una sola clase? Lo desconocen.
Lo que sí saben es que siempre tendrán a su lado a un amigo con el que tienen muchas cosas en común, incluyendo el rostro. Al volver, ¿por qué el movimiento político Construye está denunciado por fraude procesal? La respuesta en pocos minutos. Sigan en sintonía de Televistazo. Un error se convirtió en amor. No te vayas, por favor. Yo cuidaré de tu corazón. Pero las mentiras lo complicarán todo. Estoy entre la espada y la pared. ¿Crees que el amor llegó a ti? Ya no te conviene. Ni tú a él. Siempre fuiste tú. 9:45 de la noche. Volkswagen. Papá quiere un abrazo. Papá quiere una sonrisa. Papá quiere. Papá quiere promociones. Papá quiere unos cupos. Papá quiere una moto. Papá quiere pesas. Papá quiere un auto nuevo. Participa por cada $20 en compras. Gana uno de los 3 vehículos que regalamos. Gana con el hipermercado. Para papá. Tus ojos son únicos, pero ¿cómo los cuidas? A partir de los 40 años, los ojos pierden nutrientes vitales y podrías padecer de degeneración macular, con síntomas como dificultad para leer, conducir y visión borrosa. Maxivis es una fórmula avanzada con vitaminas esenciales. Previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con una cápsula al día de Maxivis. Empieza tu día, nivel Pro. Con el encendido a distancia desde la llave del nuevo Tigo 7 Pro híbrido. Encuéntralo ya en modelo 2025 y ahorra en cada viaje. Aprovecha solo este mes beneficios exclusivos. Paga desde septiembre. Ahora desde $24,290. Chery, innovación que no se detiene. Cuando nos sorprendemos, vivimos algo único. Un pequeño instante que nos despega de este planeta. Chicos, grandes, todos disfrutamos al vivir esa magia, porque existen ciertos detalles tan únicos que simplemente podemos decir están hechos para impresionar, que están hechos para hacer de lo cotidiano algo sorprendente. Royal Prestige, nunca dejas de sorprenderte. Sanker, Ecuador se lleva en la piel. El juez electoral Ángel Torres denunció a Construye por fraude procesal. Asegura que el movimiento ocultó información sobre sus ingresos, pero Construye negó esa acusación. Patricio Díaz informa que la pugna entre ambas partes incluye incluso un juicio político contra el juez. El juez electoral que eliminó a Construye ahora lo denuncia por ocultar información. Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, que en primera instancia dispuso que Construye sea eliminado del registro de organizaciones políticas, acudió este martes a la Fiscalía de Pichincha para denunciar al movimiento por fraude procesal. Los asambleístas de esa bancada se enteraron y lo esperaban en el interior. No hubo roces, se quedaron como testigos de la denuncia y Torres salió sin problema. El juez dice que en el caso que juzgó sobre Construye, ellos aseguraron que no tuvieron ingresos y por lo tanto no tenían que presentar un informe económico al Consejo Electoral. Pero un documento del organismo indica lo contrario. En ese informe, el movimiento Construye declara haber recibido y haber egresado el monto de $5,000. Por tanto, le ocultaron al juez, le ocultaron al tribunal. Los miembros de Construye insisten en que no tuvieron ingresos. Nosotros no hemos mentido al decir que no hemos manejado ni recursos públicos ni recursos privados. ¿Qué son los
registros en especie, el funcionamiento de la sede de la organización que funciona en el domicilio de uno de los miembros de nuestra organización. La pugna entre el juez y el movimiento lleva semanas. Los legisladores incluso presentaron un pedido de juicio político en su contra. Con muchísimo gusto daré cuenta y razón. Fundamentaré las razones de mi decisión. Construye e insiste en acusar al gobierno de presionar para desaparecerlo. Por estar en clara coordinación con el señor viceministro Esteban Torres. La decisión del juez Torres de eliminar a Construye fue apelada y deberá ser analizada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en los próximos días. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional ya tiene 36 integrantes en el Pleno. Se convirtió en la segunda fuerza política de la Asamblea luego de sumar a legisladores que abandonaron los partidos y movimientos con los que ganaron las elecciones de agosto pasado. Luisa María Heredia con el análisis. El bloque oficialista ha crecido significativamente. En octubre de 2023, Acción Democrática Nacional obtuvo en las urnas suficientes votos para llegar a la Asamblea, con 14 legisladores electos. Ahora tiene 36. Sumó 22 integrantes en menos de 7 meses. Eso lo convierte en la segunda fuerza política de la Asamblea. Desplazó a Construye. ¿Cómo lo consiguió? Con diálogos y camisetazos. ADN comenzó a acercarse a las minorías incluso antes de la primera sesión del Pleno. En noviembre del año anterior, convenció de formar parte del bloque a 3 legisladores de Suma y 2 de Avanza, y otros 4 asambleístas de agrupaciones políticas más pequeñas como el Movimiento Amigo, Centro Democrático, y la Alianza Claro que se puede de Unidad Popular, Democracia Sí y el Partido Socialista. También a 2 legisladores de movimientos locales, Semilla de Pastaza y Peninsular de Santa Elena. Luego empezó a acoger en sus filas a quienes decidían cambiarse de organización política. La primera fue Lucía Jaramillo, que dejó al Partido Social Cristiano tras no rechazar con su voto el aumento del IVA propuesto por Daniel Noboa. Le siguió Guido Vargas, quien llegó al Pleno por el Partido Sociedad Patriótica, y 4 ex asambleístas de gente buena: John Polanco, Fernando Jaramillo, Patricio Zapata y María Fernanda Jiménez, quienes fueron aliados del movimiento Construye durante la campaña. Después se sumaron también 3 ex legisladores de la Revolución Ciudadana: Milton Aguas, Henry Bosques y Javier Jurado, que se alejaron del correísmo en medio de la votación de la Ley de Turismo. Y finalmente, Alexandra Castillo y Francisco Ceballos, quienes se candidatizaron con el movimiento Construye y actualmente son las más recientes incorporaciones del bloque de ADN. El oficialismo incluso dice contar con un grupo de asambleístas independientes que, aunque no integran la bancada, siempre la respaldan, con lo que pueden llegar a sumar 45 votos, lo que lo acerca aún más al bloque mayoritario, el de RC5, que tiene 48 voluntades. Max on the beat. Hasta ahora no se había conocido al encantador de cocodrilos. Es un buzo con autocontrol y nervios de acero. El animal parece estar bajo efectos de hipnotismo y hasta disfruta de las burbujas. El buzo no muestra temor ante los colmillos capaces de destrozar cualquier presa y muestra aprecio a su nuevo amigo. El video publicado en Instagram en la cuenta de Gator Boys Chris tiene 9.2 millones de vistas y 220,000 likes. Un trabajo minucioso, hecho a mano, en el que destacan la textura, la forma y el detalle. Hace alucinar con imágenes utilizando banano, mandarina, naranja, paciencia y mucha habilidad. Un centro de mesa que seguramente será la atracción de los invitados. El video tiene 3.3 millones de vistas y se ha compartido 137,000 veces. Él es un engreído. Tiene 2 por falta de 1 que le hacen gracia. Estamos bañando a nuestro perro. Sí, amigos. Oh my God. El perro, cómodo en su tina, se siente todo un emperador al que le deben cumplir todos sus deseos. El video tiene más de 1 millón de likes en la cuenta de Momosat en Instagram. Mira, ve, lo estamos bañando porque desde hace uno se baña.
muy bien entrenados. Nadie niega su puntería para lograr la chuza perfecta. El copete le da un toque mágico al momento de tumbarlos a todos los pinos. No se da por vencido hasta derribarlos. El video tiene 722,000 vistas en Instagram. Para más información, usted puede encontrar estas y otras noticias en nuestro portal web www.ecuavisa.com. Max on the beat. Un concierto sinfónico, una propuesta teatral y la recreación de la obra musical Carmina Burana son parte de las actividades previstas en Guayaquil, Quito y Cuenca también. Vanessa Robles con los detalles. Simón el Gran Varón es la propuesta de la Galería de Arte Sensaboreal, ubicada en las calles Imbabura y Malecón, centro de Guayaquil, para este 13 de junio a las 7:30 de la noche. La puesta en escena está ambientada en los años 80, en una casa de un barrio marginal de la ciudad. El actor Giancarlos Villasís, durante 35 minutos, da vida a Cristian, de 26 años, que oculta un secreto en medio de los prejuicios de la época. El público incluso podrá comer y oler lo que percibe el personaje al mismo tiempo. Este 14 de junio a las 7:30 de la noche, la Orquesta Sinfónica Nacional dará un concierto gratuito en la Iglesia de la Compañía en Quito, bajo la dirección del maestro ruso Yuri Sobolev, y con la participación de Luciano Carrera con su hijo Luis Fernando, acompañando a los 70 músicos en escena. Carmina Burana es la obra musical de 1936 del compositor alemán Karl Orff, que la Orquesta Sinfónica de Cuenca recreará en el Teatro Pumapungo este 13 de junio a las 8 de la noche. 160 músicos serán dirigidos por el maestro Augusto Carrión. Interpretarán 25 canciones. Habrá 3 solistas invitados. La entrada es gratuita. 12 miembros de la red criminal Los Pepes fueron capturados en operativos policiales en Manabí. Pero ¿por qué delitos se los investiga? Ya le contamos. Los ciudadanos de Tienda Mía tienen derechos que deben ser cumplidos. A comprar entre millones de productos del mundo y recibirlos en su puerta con $20 de regalo en su primera compra aplicando su cupón de bienvenida. Sé un ciudadano hoy. Tienda Mía. Recuerda, hay un Epalib para cada hígado. Ya no tienes excusa para descuidarme. Epalib quiere ayudarte a cuidar y recuperar tu hígado con un precio especial por el mes de la salud hepática. Encuéntralo en las principales farmacias del país. Nuestro compromiso nació en 1906, en un país de voluntad inquebrantable. Un compromiso para impulsar el esfuerzo de millones de ecuatorianos, de microempresarios y empresarios, de metas alcanzadas por mujeres, de los que apoyan a sus familias desde el exterior y del esfuerzo que los lleva a superarse, dejando un legado que trascenderá en el tiempo. Son 118 años cultivando confianza, comprometidos con un país que crece con el esfuerzo de su gente. 118 años comprometidos con el Ecuador. Banco Pichincha, en confianza. ¿Al cepillarte te sangran las encías? Tu boca avisa. Podría ser gingivitis. La gingivitis se produce por una mala limpieza dental. Provoca inflamación y sangrado de encías. Y sin un tratamiento adecuado podría causar pérdida de dientes. Gingivit, pasta dental y enjuague bucal. Controla la inflamación y el sangrado de encías. Encías 100% protegidas con Gingivit. Disponible en las principales farmacias y supermercados del país. Sigamos recorriendo una gran historia juntos. Ven a Chevrolet y llévate el modelo que te encanta con entradas desde $2,400, cuotas desde $199, bonos de hasta $3,500 por la toma de tu auto y participa en el sorteo de una Silverado. Aquí estrenaste tu primer carro y aquí encontrarás el próximo. Chevrolet.
Parte del brazo armado de la banda criminal Los Pepes fue capturado en Manabí tras varios allanamientos en 3 cantones. La policía acusa a los 12 sospechosos de cometer sicariato, mientras que en Durán, en Guayas, los agentes intervinieron 8 circuitos considerados conflictivos, como lo informa Merlín Ochoa. 23 allanamientos realizados en Manta, Puerto Viejo y Bahía de Caracas en Manabí permitieron la captura de 12 personas, 3 de ellas menores de edad. Según la policía, son miembros de la red criminal Los Pepes. Se los investigará por decenas de crímenes en los que se usaron los mismos fusiles y donde se encontraron panfletos en los que este grupo se atribuía esas muertes violentas. Según los agentes, los sicarios son reclutados en Bahía para ejecutar los asesinatos en Manta. La banda Los Pepes también es acusada de secuestros, extorsiones, tráfico de armas y drogas. Entre las evidencias hay fusiles, una subametralladora, municiones y droga. Es el primer golpe al brazo armado Los Pepes que, según inteligencia policial, son financiados por los Lobos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Un día después del atentado con explosivos a una empresa de la familia del alcalde de Durán, Luis Chonillo, la policía realiza operativos en 8 circuitos de ese cantón de Guayas. 14 personas fueron detenidas con armas, municiones y explosivos. No se especificó cuántos están relacionados al ataque ni a qué grupo criminal pertenecen, pero en una de las casas se encontró una bandera de los Chone Killers. Durán es uno de los cantones con más muertes violentas del país. Hasta el 1 de junio de 2024 se reportaron 209 muertes, 153 más que en el mismo periodo de 2023. Durante las últimas horas, Guayaquil y Daule soportaron ataques criminales que dejaron al menos 5 personas muertas. Diego Cuenca describe algunos de estos casos. Una balacera ocurrió la tarde de ese martes en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, a 1 kilómetro de 2 centros comerciales. Un hombre y una mujer que salieron de un banco a bordo de ese carro se detuvieron en un semáforo en rojo. En ese momento fueron víctimas de delincuentes en moto. La policía indicó que para robarle sus pertenencias, uno de ellos disparó contra el parabrisas del vehículo. Los 2 ocupantes quedaron heridos y fueron trasladados a una clínica cerca del sitio. En el Cerro El Mirador, que está en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, abandonaron 2 cadáveres que no han sido identificados. Ocurrió la noche de ese lunes. Los habitantes aseguraron que hombres en un vehículo llegaron a dejar 2 bultos donde estaban los cuerpos. Según la policía, las víctimas tienen entre 25 y 30 años, con varios impactos de bala. La mañana de ese martes, un delincuente murió atropellado, donde, según habitantes, asaltó a varios pasajeros. El siniestro ocurrió en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Otro ataque ocurrió este lunes en el cantón Daule, en Guayas, contra un hombre de 28 años que fue asesinado a tiros mientras conducía un vehículo. Una mujer que lo acompañaba quedó herida, mientras una niña que también estaba en el carro salió ilesa. En este año subió el decomiso de combustible de contrabando. Los grupos criminales roban gasolina y diésel de Petroecuador para sus actividades ilegales, sobre todo en la frontera norte. Paul Romero con el informe. El contrabando de combustible se incrementó en 2024. Del 9 de abril al 31 de mayo, las Fuerzas Armadas y la policía decomisaron 14.825 galones de combustible entre gasolina y diésel en 10 operaciones en la frontera norte, 4 en la costa y 4 en las Islas Galápagos. Este martes, el bloque de seguridad incautó 80 galones de gasolina en Sucumbíos y descubrió una piscina artesanal en Chuchufindi con capacidad para almacenar más de 500 tanques de combustible. Hasta el 9 de abril, cuando terminó el segundo estado de excepción, se habían decomisado 140.379 galones de combustible, 30% más del registrado durante el mismo periodo en 2023. En la frontera con Colombia, según informes de inteligencia militar y policial, existen redes delictivas que abastecen de combustible al grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera,
que controla el negocio del narcotráfico entre el departamento de Putumayo y las provincias de Sucumbíos y Orellana, mientras que el tráfico de combustible hacia el interior del país subió por la minería ilegal controlada por la banda criminal de los Lobos, según los informes oficiales. En 2023 el Estado perdió $69 millones por el tráfico de combustible mediante perforaciones a la tubería del poliducto. La fuga total de combustible a Colombia mediante tuberías clandestinas y otros mecanismos ilegales supera los $140 millones anuales, de acuerdo a un informe de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Agentes penitenciarios denunciaron que el chaleco antibalas de la guía que resultó herida durante el traslado de presos en Quito estaba caducado. Responsabiliza al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el SNAI, y aseguran que tomarán acciones legales. Carla Delgado sigue el tema. No es la primera vez que guías penitenciarios denuncian falta de equipamiento. Este martes convocaron a una rueda de prensa para exigir atención estatal para garantizar su trabajo. Ocurre luego de que una agente penitenciaria recibió disparos cuando trasladaba a 3 presos al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Indican que el chaleco que portaba estaba caducado. Las placas que tenía nuestra compañera, claro, en el 2021 ya caducadas. Estas, miren, 2014 caducadas. Y con eso trabajan en algunos centros. Bueno, yo diría en la mayoría de centros que hay todavía estas placas porque en otros ni siquiera lo hay. Incluso que hay chalecos que caducaron en 2014. Responsabilizan al Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad SNAI por no solicitar resguardo policial para el traslado de presos. Dicen estar desarmados y que no es la única carencia. ¿Por qué en el 2021 se entregaron todo el armamento? El SNAI entregó el armamento, nos desarmó. Hubo muchas masacres. Desde ahí no se han hecho esfuerzos por la adquisición de armamento letal, de armamento menos letal, de tecnologías, no se ha hecho la adquisición tan siquiera ni de uniformes. Y es lamentable que en algunos de los casos incluso no se cuente incluso con lo básico, un agente irritante o un par de esposas para justamente asegurar al privado de libertad cuando sale al exterior. Los agentes penitenciarios explicaron que tomarán acciones legales para exigir protección al Estado. Tenemos una sentencia constitucional cuyo seguimiento lo está haciendo la Defensoría del Pueblo y de la última información que pudimos recabar es que supuestamente uniformes, chalecos, armamento, todo está en proceso. Solicitamos información sobre estas denuncias al SNAI. El reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social vigente desde agosto del año 2020 establece los parámetros bajo los cuales se traslada a las personas privadas de la libertad. En los casos de salud, el preso debe tener una enfermedad catastrófica o muy grave para recibir atención médica. Adriana Bermeo con la explicación. El ataque para liberar a un preso que iba a recibir atención médica en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito generó debate. El traslado de un reo cuando debe salir por atención médica, una audiencia o por seguridad tiene que cumplir una serie de requisitos y procedimientos. El reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social vigente desde agosto del 2020 dedica todo un capítulo a delinear los parámetros bajo los cuales se moviliza a las personas privadas de la libertad. En el documento se especifica que en casos de salud se considerarán los traslados por padecimiento de enfermedad catastrófica que implique peligro para su vida o incapacidad permanente o necesidad de tratamiento psiquiátrico previa evaluación técnica de un perito. En la lista no consta que los traslados deban hacerse por exámenes de sangre, como ocurrió la mañana del lunes cuando 3 internos salieron desde la cárcel del Inca y antes de ingresar a la puerta de emergencia del hospital, 3 individuos en moto interceptaron al vehículo y se llevaron a uno de los presos. Previo al traslado de un PPL, tienen que existir una serie de informes del centro de rehabilitación en donde se encuentre. Informes que tienen que ser remitidos a la máxima autoridad para una evaluación, verificación de aquellos informes. El responsable de todo esto, conforme lo dice el reglamento, es el director del Centro de Rehabilitación Social, de donde se va a originar el traslado. El penalista Marcelo Dueñas explica que el traslado también debía contar con un contingente de seguridad coordinado con la policía, más aún cuando el preso que se fugó ha sido procesado por tráfico de drogas, robo, delincuencia organizada y homicidio. Hemos visto las imágenes que no existe policía, no existe un operativo militar
que haya cubierto adelante y atrás, dando efectivamente la seguridad a la ambulancia. La salida de los presos de la cárcel del Inca es investigada para determinar a los responsables de la fuga. Y el Servicio de Personas Privadas de la Libertad contratará a una empresa proveedora de alimentos en las cárceles, pero por régimen especial. La Defensoría del Pueblo cuestionó al organismo por la falta de comida desde hace más de un mes. Paul Romero con el informe. El SNAI adjudicará un contrato por régimen especial para la provisión de alimentos en las cárceles 41 días después de la suspensión del servicio por problemas legales y económicos con la empresa La Factoría. El defensor del pueblo César Córdoba, durante una entrevista en Contacto Directo, cuestionó al Servicio de Personas Privadas de Libertad por falta de alimentos para 22.000 presos en los centros de rehabilitación social del centro norte del país y de la provincia de Guayas. Muchos centros existe una ración al día. Esto ya significa una situación de tortura, podría caer en la tortura. El SNAI respondió que el servicio de alimentación en la División 1, que corresponde al centro norte del país, se regularizó y que los privados de libertad tienen 3 comidas diarias. Sin embargo, no especificó la información sobre los proveedores y detalles de los contratos temporales. Mientras que en la División Zonal 3, que corresponde a Guayas, la provisión de alimentos se realiza mediante donaciones. El defensor del pueblo dijo que sigue el proceso para la adjudicación del nuevo proveedor del servicio de alimentación y expresó sus inquietudes sobre el costo. Es de $2,5 por los 3 alimentos. Entonces nosotros creemos que no se compadece con la realidad económica, con la costo de la canasta básica en el Ecuador. Según el SNAI, el contrato por régimen especial se inició para acelerar la adjudicación al nuevo proveedor ante las medidas cautelares otorgadas al Comité Permanente de Derechos Humanos, que denunció muertes por inanición, tema que no ha sido confirmado. Caso Nene. Abad en el radar. El proceso penal para Verónica Abad estará en manos de la Asamblea Nacional, que autorizará o no el enjuiciamiento penal. Fabiola Santana explica cómo será la diligencia contra la vicepresidenta de la República. El proceso legal contra la vicepresidenta Abad debe cumplir procedimientos. Con el pedido de la fiscal para que se fije fecha y hora para su vinculación, la Corte Nacional de Justicia sorteará el caso a un juez. Quien resulte designado antes de fijar la fecha para la audiencia solicitará a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la segunda mandataria. No hay plazo para que el magistrado remita el pedido al Parlamento, pero cuando llegue el Pleno podrá alcanzar 92 votos para la aprobación. Si no lo logra, se entenderá como negado. La autorización tiene que ser expresa. No se puede, digamos, hacer una interpretación extensiva porque detrás está la figura de la inmunidad de la vicepresidenta de la República, que también protege al presidente de la República, ¿no? Esto creo que es un tema que es clarísimo y que hay que respetar. Si la Asamblea otorga la autorización de enjuiciamiento penal, el juez podrá convocar a la audiencia de vinculación de Abad. En la diligencia, la Fiscalía sustentará los cargos y pedirá medidas cautelares para garantizar la comparecencia de Abad a un eventual juicio. Entre otras, puede solicitar presentación periódica ante una autoridad o prisión preventiva. Estaba previsto que la instrucción fiscal o etapa de investigación penal terminara el 19 de junio. Sin embargo, con la vinculación se extenderá 30 días. Después, la Fiscalía emitirá su dictamen, que puede ser acusatorio o absolutorio. Si es acusatorio, la fiscal Diana Salazar solicitará que se llame a juicio a la segunda mandataria. Por ahora, el futuro de Abad está en manos del Parlamento y de la fiscal general. Ahora, si la Fiscalía procesa a Verónica Abad por concusión, su intención de reemplazar a Daniel Noboa cuando tome licencia para hacer campaña por la reelección el próximo año se complica. Además, la Asamblea Nacional también podría iniciarle un juicio político. Luisa María Heredia con estos escenarios. Que la Fiscalía procese a Verónica Abad por concusión favorece al gobierno. De hecho, ese es uno de los escenarios que ha contemplado el equipo jurídico de Daniel Noboa para evitar que asuma la presidencia cuando él tome licencia para hacer campaña por la reelección. Con Abad procesada penalmente, Noboa podría, por ejemplo, quitarle sus funciones. Pues si la vicepresidenta deja de ser embajadora por la paz en Israel, tiene que abandonar Tel Aviv y volver al país. De existir para entonces una orden de prisión preventiva en su
contra será detenida. Ahora, si la vicepresidenta Verónica Abad va a la cárcel o si decide no regresar a Ecuador, incurriría en una ausencia temporal del cargo y un ministro designado por el presidente tendrá que asumir su rol. 3 meses después, la ausencia temporal se convertirá en definitiva. Allí, en cambio, el Ejecutivo tendrá que enviarle una terna a la Asamblea Nacional para elegir un nuevo vicepresidente. Algo así ocurrió con Jorge Glass en 2018. Al ser aprendido por el caso Odebrecht, Lenín Moreno lo dejó sin funciones. Pasaron 90 días y fue reemplazado por María Alejandra Vicuña. Otra alternativa es la destitución y censura luego de un juicio político. La Constitución le otorga esa facultad al legislativo. El artículo 129 dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos 1/3 parte de sus miembros en los siguientes casos: 1, por delitos contra la seguridad del Estado; 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Para iniciarle un juicio político a Verónica Abad se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. La solicitud debe contar con más de 45 firmas de respaldo. De ser favorable, se tramitará en la Comisión de Fiscalización y, como es un caso excepcional, no se quedará a la cola de los demás juicios. Se le dará prioridad. $3 millones fue el monto asignado por el municipio para celebrar el bicentenario de cantonización de Machala. Una agenda de espectáculos que contrasta con las carencias en infraestructura básica y retrasos en proyectos esenciales para esa ciudad, donde 1/3 de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. Machala celebrará el bicentenario de su cantonización el 25 de junio y esta semana los festejos toman fuerza con 5 días de conciertos valorados en $3 millones. Pero en contraste con las luces y los escenarios, hay 102.000 habitantes con necesidades básicas insatisfechas. Es 1/3 de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Además, 9% de los machaleños no tiene acceso a agua potable por red pública y la población descarga las aguas servidas a los esteros que rodean la ciudad. Hay una sola planta de tratamiento con capacidad para 9 de los 400 barrios. En el ámbito comercial, 1.500 vendedores de frutas, verduras y mariscos trabajan en condiciones insalubres, al lado de uno de los proyectos más esperados, el mercado Plaza Bicentenario, situado sobre 5 hectáreas del sector La Granja y que daría espacio a unos 650 locales. Desde enero de 2022, el alcalde reelecto de Machala, Darío Macas, anunció que estaría listo en julio de 2023, pero aún falta el 20% para concluirlo. A paso lento también ha avanzado la regeneración urbana de 2.5 kilómetros del malecón de Puerto Bolívar, que pretendía promover el turismo. A un costo de $7.733.000, la construcción de calles adoquinadas, aceras con porcelanato, plaza de recreación, juegos infantiles, jardines y ciclovías comenzó en febrero del año pasado. El plazo de ejecución era de 540 días, sin embargo, por la inseguridad se suspendieron los trabajos durante 5 meses y se cambió la fecha de finalización para abril de 2025. Actualmente solo tiene un avance del 25%. A esto se suma que de las 103 cámaras de seguridad que ha instalado el municipio para el monitoreo del ECU 911, 79 no están funcionando por falta de pago al proveedor de Internet. Las carencias en infraestructura básica y los retrasos en proyectos esenciales reflejan una realidad que contrasta con la agenda municipal del Bicentenario, que incluye desde festivales y pregones hasta conciertos con estrellas extranjeras. En Guayaquil empezó la Expo Industria, que reúne a 110 empresas que están adaptando la tecnología en sus procesos de producción. Diego Cuenca visitó la feria y describe el uso de la inteligencia artificial en la industria nacional. Ese es el perro robot, que captó la atención de los empresarios ecuatorianos por su comportamiento con los humanos. Puede saludar, hacer maniobras e incluso está diseñado para trabajos de alto riesgo para las personas, con la ayuda de sus sensores. Este cuadrúpedo es uno de los 20 tipos de robots
que forman parte de la tecnología que la industria nacional empieza a usar. En la parte posterior del perro se pueden añadir distintos tipos de componentes. Colocar, por ejemplo, una cámara termográfica para ver si hay puntos de calor en una industria donde sea peligroso. Esa innovación muestra la Expo Industria 2024, que empezó este martes y culminará el miércoles en el Hotel Hilton Colón en Guayaquil. Reúne a 110 compañías del sector productivo del país. Uno de los temas destacados este año es el uso de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio. Por ejemplo, estos brazos robóticos que ya utilizan 2 universidades en Tungurahua para investigaciones académicas, pero que también se pueden implementar industrialmente. Tienen capacidad para resolver problemas e incluso se pueden sincronizar con ChatGPT. También otros especializados en carga pesada, que sirve para el sector agrícola y acuícola. Nosotros hemos instalado ya más de 20 líneas robóticas en varias industrias para manejo de dulces, de cacao. Evitamos riesgos de seguridad como que la gente trabaje en cuartos fríos o congelados, que genera muchos daños ergonómicos. Aunque esas máquinas pueden reemplazar a las personas y disminuir empleos, la Cámara de Industria de Guayaquil sostiene que no es la visión actual del gremio. Realmente nosotros justo en la pandemia habíamos puesto nuestro primer robot para facturación. Ya hoy tenemos como 5 robots y realmente no hemos sacado personal, hemos incrementado, porque lo que se hace es que actividades repetitivas las puedan hacer robots, pero el personal hace actividades que generan valor a la empresa.